Buenas tardes, muchas gracias por haber venido y ofrecernos vuestro apoyo. Me llamo Amanda y él es Luis Enrique, el escritor de Vida. Bueno, Vida, a pesar de ser un libro fantástico, recoge aspectos que todos nosotros podemos vivir cada día. Por ejemplo, el amor, el odio, el engaño. Y yo creo que esto es lo que hace que nos podamos sentir identificados mientras vamos leyendo la historia. Yo siempre he leído muchos libros y cuando Luis me contó la historia de Ida, la verdad es que me gustó mucho. Las características psicológicas de los personajes es muy variada y por eso es muy interesante de que tengan que aprender a convivir juntos y asimilar las diferencias. Ida es un libro en el que te enganchas desde el primer capítulo, al menos es lo que a mí me pasó, y en el que puedes ver reflejada la vida real como los temas del sexo o la violencia. Y bueno, yo he reído mucho en el libro, también he llorado e incluso he sentido repugnancia y miedo. Pero la manera en la que se explican los hechos Luis utiliza un lenguaje muy liberal y eso es lo que más me ha gustado porque me hace sentirme más dentro de la novela. Y bueno, ahí es donde ya por completo me sumergí en la historia. Y ahora Luis os explicará la experiencia que ha tenido desde que empezó a escribir y de su libro. Bueno, buenos días a todos. Quiero darle las gracias a mi novia por compartir su experiencia como primera lectora de Hidra y gracias a todos ustedes por haber venido y brindar este apoyo. Yo, ya creo que de todos los aquí presentes ya me conocen, pero igualmente para aquellos que no, que son caras que no me resulta muy familiar, me presento, soy Luis Enrique, tengo 21 años y actualmente estoy finalizando mis estudios de psicología aquí en la universidad. Comenzaré contando mi experiencia desde cuando me interesé por la escritura en forma de anécdota y posteriormente daré un turno de palabra para que formulen preguntas. Luego me adentraré en la novela en sí y después volveremos a hacer un intercambio de preguntas, si les parece bien. Bueno, en un principio, cuando yo iba todavía al colegio, tenía la idea de que escribir era algo restringido, de que se limitaba a lo que te dijeran en el colegio y donde no podías aportar del todo tu imaginación, al menos allí en Cuba, donde yo estudiaba. Y siempre lo que se escribían de relatos y composiciones tenían que ver con el título que ya te aportaban, como por ejemplo Un viaje al zoológico, donde hablarás de animales, del zoológico, pero en realidad no podrás inventarte un animal nuevo porque te dirán eso no es correcto o ese tipo de cosas. Entonces, un día en concreto, cuando iba a quinto de primaria, castigaron a todo el grupo y el castigo que nos impusieron fue realizar una redacción, pero con un título libre, lo que quisiéramos. Lo cual para mí fue algo, más que un castigo, fue un privilegio poder escribir lo que quisiera. Y bueno, me quedé a gusto haciendo una narración sobre extraterrestres, invasiones alienígenas, que ya por aquellos entonces me llamaba la atención. Y bueno, ahí quedó la primera experiencia. Pasó un año entero sin ninguna novedad hasta que con 12 años me prestaron un videojuego muy entretenido para mi gusto, pues su toque siniestro relacionado con vampiros y todo este mundo así de misterio. Y bueno, me puse ahí con el videojuego como todo un niño, empecé a pasar los niveles hasta que llegué al final. Y bueno, resulta que al final mi contrincante era el famoso Drácula, pero que lamentablemente no pude pasarme. Y claro, aquello me quedó por dentro, era el primer videojuego que no podía pasar con todos ya los que había jugado. Y bueno, eso me fue quedando por dentro hasta que tuve la idea de plasmar sobre el papel una historia semejante a la del videojuego, pero donde finalmente yo pudiera derrotar a ese personaje que me había dejado ahí tan marcado. Y bueno, fue así como comencé escribiendo mi primer capítulo, concretamente
era una hojita así y media de otra, pero ya era algo en un comienzo. Incluso mi mamá fue testigo de eso cuando nos visitó allí en Cuba, yo se lo leí, y bueno, no sé si lo recordará, pero ahí estuvo la primera experiencia. Como niño, al fin, dejé de escribir porque los amigos, el colegio, los juegos y tal te hacen olvidar de centrarte en escribir, más con esos 12 años. Pero sin embargo, la idea siguió en mi cabeza y tengo que decir que parte de lo de escritor ha surgido de la frustración de un niño, como pueden ver, que no puedo pasar ese videojuego. Y entonces seguí con esa historia ahí, dándole vueltas. Un año después retomé la escritura, pero en poesía, porque me gustó esta forma de poder transmitir los sentimientos y los pensamientos y bueno, era muy entretenido. Además me encantó la poesía cuando empecé a tenerla de cerca por primera vez, y así estuve hasta que a los 14 años me trasladé aquí a Mallorca y por primera vez conté con un ordenador, lo cual me permitió una facilidad a la hora de escribir, ya que ahorraba hojas y podía corregir aquellos errores que surgieran al momento. Y bueno, compaginé la poesía con la narrativa, retomando aquella historia, pero desde otra perspectiva, porque leerlo varios años después, comparar el pensamiento de un niño de 14 años con el de uno de 12, deja ahí mucho que decir, pero bueno. Lo positivo es que vi que se podía profundizar en la historia, alejarla del videojuego, volverla personal, y fue lo que hice, la recomencé cambiando los personajes que en aquellos 12 años tenían mucho que ver con mi contexto, por los personajes eran mis compañeros de clase, pero ahora ya eran distintos en comparación a aquel momento. Y así estuve hasta que lamentablemente un día el ordenador me abandonó. Pero la tragedia me marcó otra vez negativamente porque perdí todo lo que había escrito, tanto los poemas como la novela, y bueno, dije ya está, no vuelvo a escribir nunca más. Que bueno, no es lo que se puede ver, pero en aquel momento fue muy duro. Y un tiempo después volví con los poemas porque comparado con la narrativa era sencillo en el sentido de redactarlo, de conservarlo en hojas, hasta que a lo mejor un par de años después, que tuve un ordenador nuevo, no pude contenerme y ya se había vuelto una necesidad para mí tener que expresar toda aquella idea que había ido creciendo en mi cabeza. Es difícil explicarlo porque dejo volar mucho mi imaginación y me encanta fantasear y no podía aguantar ya las ganas, igual que con los poemas, pues, con la narrativa. Y bueno, así recomencé otra vez la novela, reformulada otra vez, cambiando el guión por completo. Esta vez sí que llegué a escribir casi toda la obra entera. Curiosamente no llegué al final, que era lo que más deseaba, pero bueno, lo escribí en forma de boceto, o sea, muy resumido, pero con las ideas generales que mantenían el hilo de la historia. Y se lo enseñé a un amigo mío que le encanta el mismo género de fantasía, y bueno, a él le gustó y eso a mí me complació porque mi intención era la de entretenerlo. Hasta que no empecé la universidad fue que no se me destapó, que no se me destapó por completo toda esa faceta de escritor. De hecho, ya en el primer año de la universidad aproveché todas las horas muertas que tenía por ahí. Tengo algunos testigos por aquí de que ocupaba un banco por ahí solitario en la universidad con mi cuaderno y mi boli, y empecé la segunda parte de aquella novela. Y además de esto me dio por escribir de otros géneros y bueno, comencé diferentes novelas a la vez.
Por una parte era positivo, pero por otra era un error, porque al escribir varias cosas a la vez en función de las ganas que tuviera un día, pues no llegué a acabar ninguna. Era muy difícil repartirse. Y así me mantuve hasta que cierta personita que está a mi lado se interesó por conocer la historia original, que era la más avanzada que tenía. Y bueno, se la enseñé, la leyó como estaba en forma de boceto, lo leyó muy rápido, pero le quedó la idea de la historia. Y la verdad es que, en su opinión objetiva, como lectora activa que es, en la cual yo confío, me dijo que le gustó, que le encantaba, que le entretenía. Y fue ella en realidad quien me motivó a presentar la obra a una editorial. A partir de aquí todo es fruto de ella. Yo en un principio no era mi intención presentarlo a una editorial, pero entonces con la motivación que ella me brindó, dije que cuando lo tuviera ya bien redactada, esa novela, la presentaría, pero sin embargo, ya que ella me dio su motivación y sus ánimos, yo quería impresionarla con algo nuevo, algo más amplio, más novedoso, muy diferente en muchos aspectos en comparación a esa obra original. Y fue así como surgió Hidra en Reino de Dioses. Concretamente en junio del año pasado, entre mayo y junio, comencé a redactarla. Era tanta la inspiración que era una hoja tras otra, no podía contenerme, todo me iba viniendo y lo tenía ya de alguna manera. Fue fácil planificarlo para mí, supongo que sea el fruto de la motivación y las ganas que tenía de crear algo nuevo. Y bueno, avancé unas cuantas páginas, las cuales se las dejé a mi novia mientras yo iba en julio a Cuba, que tenía que ir de vacaciones a ver la familia, pero sí le prometí que cuando volviera ya la tendría finalizada. Y bueno, cumplí con mi palabra. En esos 28 días aproximadamente que estuve por allí, por Cuba, dediqué muchísimo tiempo a la novela, muchas horas, desde luego, y días también, pero lo conseguí. Y bueno, lo suyo es que siendo una fecha de vacaciones, es que hubiese salido por ahí, me hubiese estado divirtiendo, pero en realidad preferí quedarme en casa con mi familia y mis amistades que me visitaban y redactando la novela, y la verdad es que no me arrepiento de ello, porque en cada capítulo que iba redactando yo me sentía muy a gusto, era como si viajara a otro lugar, a otra realidad distinta a la que conocemos, ¿no? Y que cada vez que escribía algo era como si lo viviera personalmente. De hecho, he llegado a conmocionarme con cosas que he tenido que escribir, y por supuesto que estoy muy orgulloso de haber dedicado mi tiempo a ello. Una vez aquí, se lo entregué por completo a mi novia para que la acabara. Una vez más confié en su veredicto, que sé que porque sea mi novia pues no puede pensar que, bueno, tiene ya la influencia, pero como lectora activa que es, sé que no me engañaría al darme su criterio respecto a la novela. Y bueno, a ella le gustó, más incluso que la primera obra original, que es la que todavía me tiene ahí con tensión. Pero bueno, me sentí orgulloso porque era el regalo que quería hacerle, y ahí nos pusimos a corregirla un par de veces. Ella se había estado informando todo ese tiempo sobre cómo era el proceso para editarlo, para enviarlo a una editorial y evitar riesgos. Y entonces el 2 de noviembre la registramos en propiedad intelectual para evitar algún problema de plagio o algún accidente de este tipo que pudiera ocurrir.
ese mismo día lo enviamos a Chao Editorial, que bueno, ya mi novio había estado en contacto con la editorial y una semana después ya nos dieron la respuesta diciendo que sí, que les gustaba y que estaban interesados en editarla y nos hicieron la propuesta. Yo todavía sigo sin creérmelo, la verdad, porque en aquel momento mi visión era pesimista, conociendo la situación actual y la información que procedía de internet, de otros escritores que decían que llevaba mucho tiempo y paciencia esperar que aceptaran la novela, más el propio contenido que para mí es natural lo que he puesto, pero a ojos de otras personas en realidad me da un poco de vergüenza, sobre todo los que me conocen. Entonces, claro, por este punto yo decía, bueno, si la cogéis, vaya. Pero bueno, yo estaba orgulloso por el trabajo y también quería hacerlo por mi novia. Y por eso la presentamos a la editorial y fue toda una sorpresa que nos dijeran que sí, sin tener que aportar nada, porque es verdad que hay unas ofertas en las que si tú pagas por adelantado pues puedes publicar el libro, pero nosotros no íbamos con esa idea, era simplemente enviarlo y ver qué sucedía. Y por eso fue toda una sorpresa que aún no me acabo de asimilar. Y también me siento muy orgulloso y agradecido con esta editorial por haber dado este voto de confianza en la novela y por haber colaborado todo el tiempo con nosotros. Desde esa fecha en adelante estuvimos trabajando en las correcciones, en el formato, bueno, que eso ya era parte de la editorial, pero manteniendo el contacto y en función de nuestra preferencia, en la portada, y así hasta que hemos llegado a este resultado que vemos aquí delante. Y bueno, hasta aquí se resumiría toda mi anécdota como escritor. Si alguien desea formular alguna pregunta para aclarar antes de pasar a la segunda parte, encantado les contestaremos. Bueno, yo tengo una. Que a ver si algún personaje es real, por decirlo de alguna manera. ¿Entrando en el personaje o en los hechos? Ambas, Luis, ambas. Ambas, yo creo que dejaremos el personaje mejor. Sí. Sin dar nombres. Por lo general, hay uno así que he querido dedicar a mi novia y creo que cuando las personas lo vayan leyendo lo notarán, porque es bastante obvio. De hecho ya mi mamá se dio cuenta. O sea que poco se puede encubrir aquí. Y bueno, hay otro que es un poco curioso, que fue lo que comentábamos ayer por la noche, que me lo inspiró mi gato. El que no conoce al gato no podrá distinguirlo, pero aquellos que lo conozcan puede que lleguen a relacionarlo con él. Pero bueno. El tema de la Eso es lo que va a decir igual de ellos. Sí, es un poco digno de leer. ¿Alguna otra pregunta? Lo mismo. Realmente, si no hubieras entrado a la universidad, ¿crees que hubieras podido destapar esta faceta de acabar la faceta de escritor? A lo mejor no absolutamente del todo, porque el tiempo muerto así que tenía fue algo que me inspiraba a dejar volar mi imaginación, a fantasear y que me daba más ganas de aprovechar redactando las novelas. Y la otra parte que es indudable es el apoyo de la señorita que ha sido la que me ha dado el mayor ánimo para continuar. Te voy a decir.
pues, ¿qué influencia ha tenido para que puedas desarrollar la novela? ¿Qué has podido hacer? No sé si has podido utilizar algo de lo que es la psicología cuando ibas a redactar la novela. Sí. Yo considero que ha tenido un gran aporte, de hecho se complementan las dos cosas, sobre todo en este último año y en el final del anterior, porque de la psicología a la novela he podido adquirir cierto lenguaje para poder definir a los personajes y diferenciarlos. Aparte de esto, toda la base que nos dan sobre planificación y sobre todo a mí, que me gusta la rama social de la psicología, pues a la hora de plasmarlo con los personajes, los grupos y sus relaciones personales es donde más se destacan en este sentido. Y en sentido contrario, el hecho de haber estado redactando la novela me ha permitido profundizar en esto de planificarme a la hora de redactar y de plasmar las ideas que de cara a los exámenes me han ido muy bien. Ya que estoy contento por las dos partes. ¿Alguna otra pregunta? ¿El nombre de Aydran? Bueno, lo tenía reservado para el final, pero... No. Vale. Cuando redactaste la novela, ¿lo hiciste pensando en un público en concreto? ¿Más en un público juvenil o un público en general? En principio, yo lo considero que es apto para todos los públicos, menos para los menores de edad, de cierta edad. Hacia abajo, sé que hay partes que pueden ser muy emotivas y que todo hasta los que incluso los niños pueden leer, porque es sencillo de seguir en mi opinión. Pero luego hay acontecimientos que ya se alejan un poco de la infancia, diría yo, y que en mi opinión no lo recomendaría. O al menos si se lee a los niños, saltar cierta. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, ya nos adentraremos en la novela en sí, Hydra, un reino de dioses. Y bueno, se trata de una novela fantástica, ambientada en un entorno medieval. Es un mundo completamente distinto al que conocemos, aunque sí que conserva ciertos rasgos de la realidad que conocemos, porque es una forma de transmitir algunos de mis gustos y de mis preferencias. Es un mundo que es dividido en 8 continentes que están habitados por diversas razas. Cada una tiene sus propias culturas, tradiciones, sus normas. De ahí que exista cierta confrontación entre algunas de ellas. Y bueno, centrándonos en la trama, el hilo conductor de la novela parte a raíz de uno de los dioses que decide saltarse todas las normas divinas para invadir Hydran y apoderarse de ella y convertirse en el dios supremo, por así decirlo. Y bueno, a partir de aquí surge una profecía que predice que nacerán seres, que son 27 personajes, procedentes de distintas razas, que portarán desde su nacimiento una marca con forma de hoja marchita, que será el símbolo que los identificará como los únicos seres capaces de empuñar armas divinas, que son las únicas que pueden derrotar a los dioses. Hasta aquí
el hilo conductor es más o menos sencillo, no tiene mucho misterio, pero es a raíz de los propios personajes y de todas estas razas tan diferentes, más todos los misterios y la sorpresa que oculta Idram y que no está al alcance y al conocimiento de todos los personajes, lo que hace que ese hilo conductor se vaya ramificando, se vaya ampliando, se vaya volviendo más complejo, más entretenido, y que bueno, yo podría decir que es lo que hace que se vuelva más atractivo a la hora de adentrarse en la historia. En cuanto a los personajes, entre la variedad que hay y su procedencia de las razas, puedo decir que podemos encontrarnos personalidades desde un extremo más tímido y reservado hasta un extremo más abierto y extrovertido, y que aparte de estas diferencias individuales de cada personaje, llevan encima todo el peso de la cultura a la que pertenecen, las prohibiciones y las normas de sus razas y todas estas tradiciones. Además de esto, lo que llevan consigo de los personajes, he intentado que tengan cierta originalidad en su mayoría y un poco en la dirección de que tengan rasgos que los identifiquen como propios de su raza. Y bueno, sí hay otros que, muy pocos, que sí he tomado directamente prestados, por así decir. Y aparte de estos 27 personajes, hay otros secundarios que en mayor o menor medida influyen sobre el transcurso de la historia, ya que por una parte habrán quienes ayuden a estos protagonistas, por así decirlo, de la historia, a que avancen en su recorrido, mientras que habrán otros que influirán de forma negativa. He de reconocer que al ser 27 personajes que se desplazan al mismo tiempo, al principio puede suponer cierta dificultad a la hora de recordarlo, especialmente por los nombres también que poseen, pero una vez que se va avanzando en la historia y se van descubriendo las cualidades de cada personaje, empiezan a resaltarse las diferencias, a quedar más claro quiénes son los protagonistas principales y quiénes son más secundarios, y se vuelve más sencillo recordarlos a lo largo de la novela. Después, en cuanto al contenido en sí, comienza la historia un poco en todo aquello natural, en lo que les resulta familiar a los personajes, en todo lo que ellos conocen. Pero poco a poco se van adentrando en los misterios de Idram, en lo que resulta más tenebroso y más siniestro, por así decirlo, todo lo que es completamente negativo y cruel, la parte oscura de este mundo, y por ello yo lo clasificaría como que desde un principio empieza suave y a medida que se va avanzando va yendo a más y a más hasta el final. En cuanto al lenguaje que he utilizado y más el contenido propiamente dicho de la novela, como ya muy bien lo dijo mi novia, yo persigo así un estilo liberal. No quiero ningún tipo de restricciones ni prohibiciones, quiero expresar todo lo que pueda, sin limitarme en ningún momento, porque considero que de esa manera todo aquel que se adentre en la historia puede aproximarse con más claridad a los personajes, vivir el momento por el que ellos están pasando y empatizar con cada uno de ellos, sobre todo en las situaciones que resultan muy familiarizadas con la vida que nosotros llevamos. Por otra parte, a nivel de lenguaje tal cual, en lo general diría que es un lenguaje estándar, en el sentido de que cualquier persona puede adentrarse en sus páginas y que puede seguir el hilo de la historia, aunque tengo que reconocer que de vez en cuando me he dejado llevar por mi faceta de poeta y que lo he introducido de alguna manera. Incluso hay un personaje que
es uno de mis favoritos. Espero no influir en ello al confesarlo, pero que de alguna manera plasma en la novela esa parte que me encanta de la poesía. Y al margen de esto, que implicaría que podemos encontrarnos por un extremo con situaciones hostiles y violentas, desagradables. Por otro extremo podríamos encontrar situaciones más entretenidas, divertidas, románticas. O sea que va de un extremo a otro. El libro engloba prácticamente todas las posturas en este sentido. Y bueno, lo otro que queremos es pedir perdón de antemano por aquellos errores que se nos hayan podido escapar, porque eran muchas páginas y entre los dos lo hemos tenido que corregir varias veces. Cada vez que lo corregíamos siempre iban apareciendo pequeños detalles que de alguna manera se escapan a la vista y que por lo tanto no descartamos que hayan podido escapar otros que a simple vista ahora no se vean, pero que quien haga una lectura con detención podría darse cuenta. Así que por eso pedimos perdón, nos hemos esforzado en realidad por disminuirlo al máximo. Mi novia tiene el mayor mérito en este sentido porque yo, al ser cubano, se me escapan ciertas frases que a lo mejor a la vista quien no esté familiarizado con ciertos fragmentos del lenguaje cubano, pues no lo identificaría por donde quiero ir. Así que estos aspectos los hemos tratado. Y bueno, lo positivo de equivocarse es que de cara a posteriores posibles ediciones, pues se trabaja sobre esto, se perfecciona en el buen sentido, aunque es imposible alcanzar la perfección máxima, sobre todo cuando las páginas se van multiplicando, pero al menos la intención es cada vez entregar lo mejor posible. Bueno, hasta aquí llegaría esta parte de la presentación. Ahora contestaré a 3 preguntas que yo me formularía, donde la primera es ¿por qué Hydra? Y bueno, en realidad es como la mayoría de todos los nombres que aparecen en el libro. Se me ocurrió cuando comencé la novela y bueno, nada más venirme a la cabeza me encantó. Y mientras iba redactándola, por supuesto el nombre representa a alguien importante dentro de la novela, aparte de ser el mundo. Y bueno, en el lenguaje de los dioses de Hydra se puede entender como madre esta palabra, que de hecho si se fijan más o menos al revés tiene cierto parecido. Hasta aquí la primera pregunta. Bueno, no sé si sabía contestar así. Vale. La segunda pregunta sería ¿por qué 27 personajes? Un número muy... pero en realidad no tiene ningún misterio. Lamento decirlo, no oculta nada, es un número mágico ni nada, simplemente fueron los personajes en los que pensé y la única coincidencia que tiene es que acaba en 7 y es mi número favorito. Pero ya está. Y la tercera pregunta que me formularía es ¿por qué hojas marchitas? Y bueno, esto ya es desde un gusto particular, porque cuando yo contemplo una hoja marchita me transmite tranquilidad, serenidad, paz. Pero en el contexto de la novela, una vez que uno se va adentrando en la historia, se da cuenta que la hoja marchita simboliza a un extremo la tristeza, la melancolía, todo el sufrimiento y el dolor, mientras que por otro lado puede simbolizar la esperanza, la unidad y la amistad. Y bueno, hasta aquí sí que llega mi parte de la presentación. Me encantaría que realizaran preguntas para resolver aquellas inquietudes. Bueno, yo quiero añadir que al ser un lenguaje liberal, pues, bueno, yo creo que es un libro bastante innovador porque no es nada parecido a lo que yo he leído antes, en este caso del lenguaje. Y bueno, a mí me gusta mucho por eso, porque
es diferente a los demás libros. Ahora sí, si queréis. Aquí. Dentro de poco, en breve, se puede. ¿Estará disponible en algún otro lugar, Luis? Sí, después de la presentación, la editorial nos informará dónde estará y si no, a través de la propia editorial se puede encargar. Caray, me esperaba que hicieran más preguntas. Así como están de moda ahora las sagas y tal, ¿este es un libro de tomo único o va a tener más partes? Ahí, esta, que quería decirlo, pero mira, ya se me había pasado. Son 3 partes en realidad, pero también basándome en mis gustos, cada libro tiene su propio cierre, en el sentido de que si a alguien no le gustara seguir indagando en la historia, el propio primer tomo tiene su propio cierre del hilo conductor, que podría quedar ahí perfectamente, lo que da paso a la segunda parte. Se podría suponer como un suspense para quien no quisiera continuar, pero la verdad es que la historia en sí, por lo general, a todo el que le interese, llega hasta las 3 partes. Al tener 27 personajes, te habrá sido bastante difícil hacer el perfil de cada uno de ellos, que estén bien determinadas sus personalidades, ¿no? Sí, tiene su complicación, pero lo que más ayuda a diferenciarlo es de las razas de las que provienen y de las culturas que le influyen y de sus tradiciones. Eso es lo que los marca, porque incluso algunos que pertenecen a una misma raza y que pertenecen a una misma cultura tienen diferentes formas de vida, lo cual incluso dentro de ellos mismos les lleva a tener ciertos choques y ciertas confrontaciones. Y claro, cada cosa de estas, más la forma de actuar de cada uno de ellos a lo largo de la novela, es lo que ayuda a diferenciarlos con más claridad. También hay una evolución de cada uno de los personajes también. Se nota que al principio pueden ser tímidos y luego perder esa timidez y ya. Sí. Eso era algo que se me había olvidado mencionar. Eso muy de psicología, que el contexto les acaba influyendo en su forma de actuar y de pensar, y que vemos ciertas transformaciones que al final por lo menos de esta parte pueden impresionar un poco, ¿no?, con los cambios de esos personajes, por todo lo que han tenido que pasar a lo largo de la historia. Aparte de tu novia y tu gato, ¿algún personaje? Señala, por ejemplo. ¿Alguno de tus amigos o familiares? No, en realidad ya no. De todos los demás, Son intentados. sí, he intentado caracterizarlos de forma muy distinta. A la hora de definir las culturas que hay en el libro, ¿te has basado en culturas reales o inventadas? Hay una que es la que más refleja con la realidad, que es donde se nota lo que a mí me gusta. Luego hay otra que, como está ambientada en un entorno medieval, sí que conserva estos rasgos de nobleza, pero por lo general las demás he intentado que tengan cierta originalidad. Se me olvidaba decir también que hay razas que les resultarán conocidas, supongo, como los elfos o los enanos, mientras que hay otras que he intentado también darle un toque personal, como los Disney, pero que no me voy a atrever a mencionar con más detenimiento ahora, porque lo dejo como sorpresa, para que quiera descubrirlo. ¿Tienes pensado alguna otra cosa para después del libro este? ¿Otro libro? Una... Bueno, la segunda parte ya la estoy acabando.
De este libro. de este. Y en realidad tengo tantos en la cabeza que no sé si me alcanzará toda la vida para escribirlo. En realidad tengo que reconocerlo que tengo muchas historias en mi cabeza y solo necesito el tiempo para poderlo plasmar. ¿Y también habrá hueco para la poesía? Sí. De hecho ya lo veo como algo que necesito incluirlo porque no quiero apartarlo de mi vida. Recientemente lo he dejado muy de lado en comparación a como lo hacía anteriormente, que prácticamente cada día me gustaba escribir algún poema y lo he seguido recopilando todo. Y como lo he ido abandonando, porque el tiempo a la novela requiere más atención, y he considerado que no puedo dejarlo escapar, y más que me gusta, que de alguna manera irá apareciendo en las próximas novelas, que vaya siendo igual que en esta. Igual que has dicho que cada mundo tiene su cultura, supongo que también cada uno tendrá religión, creencias y todo esto. Sí, también cada uno comparten una idea en común, pero cada raza tiene también sus propias creencias y sus propias ideas sobre sus orígenes, por así decirlo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, una pensando un poquito al alto. ¿Te imaginas que se adapte a la televisión? Bueno, este será hipotético, muy hipotético. Bueno, era hipotético publicar un libro. Bueno, la verdad es que y todavía no lo acabo de asimilar. No me parece así que sea. Pero bueno, en caso hipotético, si se adaptara a la televisión, yo creo que tendría muchos recursos visuales y que llamaría muchísimo la atención. Sobre todo si se contara conmigo a la hora de realizarlo, porque sé que aunque esté escrito es muy difícil que alguien lo imagine de la misma forma en que lo he imaginado yo. Y ahí es donde he visto cierto impedimento al tratar de transmitir todo como yo lo imagino. Y por otra parte considero que requeriría buenos efectos especiales para según qué situaciones también. Una pregunta personal. ¿Tienes pensado compaginar tu carrera de psicología con la faceta de escritor o dedicarte totalmente a la de escritor? Bueno, en principio lo que haré será compaginarla porque como escritor en realidad para vivir no llega a alcanzar. Pero como hobby sí lo mantendré porque me encanta. Y es una forma de plasmar una parte de mí que espero no malinterpreten cuando lo vayan leyendo. Digo en buen sentido. Sí. Así que lo compaginaré como hobby. Siempre que pueda y tenga tiempo, se lo dedicaré. Bueno, sí. Si no hay más preguntas, me encantaría que escucháramos a mi novia leer la primera página del libro para que más o menos tenga una aproximación sobre los libros. El fantástico mundo de Idram, la tierra más cautivadora para los placeres y el poderío de sus dioses. Un mundo lleno de leyendas, historias, culturas, razas, magia y aventuras fascinantes que escapan al conocimiento de meros seres como un corto pasaje por la vida. Adentrarse en sus entrañas implica ir más allá de toda imaginación que pueda ser pensada. Según cuenta la leyenda, su nombre, Idram, hace honor al más antiguo ser, a la madre de todas las deidades, e incluso se dice que madre de todo ser viviente o elemento perceptible. Ese pasaje es común a todas las culturas y razas desde milenios atrás, transmitido por los ancestros hasta el momento en que transcurre esta historia, en 1570 post-apocalíptico, año de las cruzadas de la oscuridad.
Ida vivió como un habitante más de la tierra que luego llevaría su nombre. Hizo florecer la vida a partir de la nada y dio a la luz otras deidades con características únicas, lo que quizá fuera su único error. Durante innombrables milenios dio evolución a sus frutos, hasta que un día, sin quedar muy claras las causas, abandonó su inmortalidad para entregar su vida como mortal a la más magnífica de sus creaciones. Así fue creciendo la tierra conocida como Ida, a merced de otros dioses. Lo siento. Y bueno, queremos agradecerles otra vez por haber venido y si queréis un ejemplar, aquí lo firmará él.